puedo estar más de acuerdo, Beto. Venimos. Inés Capdevila, buenas noches. Hay dos ventajas de que la curva esté explotando ahora. No una, sino dos. Exactamente. Hola, Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Esta semana fue bastante convulsionada para la Argentina, no solo desde el punto de vista político o económico, sino también sanitario, porque es el momento en el que dieron un salto los casos de contagio. Pero eso recién sucede ahora en la Argentina, en Chile y en Brasil. En Brasil pasó casi hace dos meses, en Chile hace un mes. No es solo casos de contagio, sino muertes lo que ha crecido exponencialmente. Y la Argentina se enfrenta a esa curva. ¿Hasta dónde llegará? No lo sabemos. Pero hay dos ventajas que le dan la ciencia de haber llegado hasta este momento con una curva bastante aplanada y demorada que son para aprovechar. Y no solo son para aprovechar para mantener la cuarentena, también te pueden servir para proyectar una post-cuarentena. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente le dan muchísima fuerza a la capacidad sanitaria. La primera, Pancho, es que la ciencia empieza a armar el rompecabezas del coronavirus y de todo lo que implica y de cuánto afecta al cuerpo humano. Te llevo a Italia. La semana pasada hablamos de los números bajísimos de Europa. Italia es como fue el epicentro y también ahora es el epicentro de la esperanza. ¿Por qué? Esto también lo mencionamos la semana pasada. En Lombardía, en varios hospitales, fundamentalmente de Milán, están notando dos cosas. No solo hay cada vez menos casos activos, hay diagnósticos, pero no hay verdaderos enfermos de coronavirus, sino que ya no se ven los pacientes devastados que llegaban a los hospitales ya en un estadio agónico. O sea, ¿son asintomáticos o enfermos leves? Claro. Enfermos leves. ¿Cómo se Eso decía? tiene que ver también con que bajó un poco la edad de los contagiados. Ah. Eso es un dato. Pero a eso también se le agrega algo que dijo Adam Hill, que es el jefe de los investigadores que trabajan por una vacuna en la Universidad de Oxford, uno de los 7 proyectos que más avanzados está, que se permitió una gran ironía esta semana, lunes. Dijo, lo nuestro no es una carrera por la vacuna, sino una carrera contra la desaparición del coronavirus en este momento. ¿Por qué? Porque incluso en Gran Bretaña, que es el último epicentro en emerger de la pandemia en Europa, están cayendo sistemáticamente los casos y se van a quedar sin una muestra amplia y sólida para testear en los casos, en los ensayos clínicos, la vacuna. Son presos de su éxito, digamos. Bueno, o del éxito exacto. o Entonces, del fin del... ¿de dónde sale ese éxito? Y es la pregunta que hoy se hace la ciencia. ¿Tiene la respuesta? No. Pero una vez que la ciencia se puede plantear una pregunta, ese es el inicio de la construcción o de la llegada a la respuesta. ¿Cuánto tardará? Ya lo veremos. Pero se está haciendo esta pregunta. ¿Se pierde vigor el virus? ¿La carga viral se apacigua? ¿O es que la población está más inmunizada de lo que se cree? Y no se inmunizó solo porque se contagió, sino porque hay otras razones que están escondidas por ahí. Y ahí salen otros científicos. Hay uno en particular que se llama Carl Friston, que es un científico, una gran eminencia en Europa, algo así como sin comparación, que se dedica a mapear el cerebro, básicamente, que él también hizo varios modelos matemáticos sobre la proyección del virus en Gran Bretaña, le acertó en las fechas, no así en los números, pero hizo una especulación muy interesante. Él habló de una materia negra inmunológica. Ajá. ¿Y para qué lo habló de eso? Para explicar por qué en Alemania no se contagiaron ni murieron tantas personas y en Gran Bretaña o Francia sí. ¿Cuándo? Las similitudes demográficas y culturales son bastante evidentes. O en Portugal y España, ¿no? Exactamente. Hay varios. Claro. ¿Por qué? Dice, puede ser que haya una natural resistencia inmunológica a este virus. Esa es una de las explicaciones, habrá que testearla. La otra es la inmunidad cruzada. Personas que hayan tenido otros coronavirus, que ya sabemos que son muchos, y eso les haya dejado ciertos anticuerpos para defenderlos del COVID-19. ¿Y por qué? ¿Y en Alemania se supone que hubo más con esos virus? No lo saben, eso es el tema. Empiezan a abrirse esas preguntas. ¿Cómo afecta esto a la Argentina? ¿Se puede extrapolar esta pérdida de vigor o de carga viral del virus en Italia a la Argentina? Mira, hablé con autoridades de la ciudad de Buenos Aires y me dijeron no es posible porque son dos curvas muy diferentes. Ajá. Si nosotros tenemos que extrapolar lo que sucedió en Europa, solo sucedió en la Villa 31. Fue un vendaval de casos
que dejó un montón de gente con inmunidad. La inmunidad que todavía no sabemos cómo es y cuánto dura la del coronavirus. Menos mortalidad igual, ¿no? Que en Europa, en la villa. Bueno, porque, en las villas por ejemplo, en sí, porque la edad promedio en las Por la villas edad, es claro, bajísima, por la edad. creo que es 40 años, de hecho. Entonces ahí ya tenés un tema gigantesco para defendernos del coronavirus. Lo mismo pasa a nivel nacional con la Argentina. Pero me dice, no extrapolemos porque todavía nosotros no llegamos a ese nivel de población ya no susceptible. ¿Qué quiere decir? Esta fuente especuló, hay un 10 o 15% de población europea ya contagiada, los números hablan de diferentes proporciones, pero dice, ponele que sea eso. Eso ya te bloquea enormemente la circulación del virus. La Argentina todavía no tiene eso, pero tiene, volvemos a la curva, una curva aplanada. Y dice, es como la de Corea del Sur o la de Israel. Y ahí es donde está la ventaja argentina. En Israel, que tuvieron una cuarentena muy, muy rigurosa en las primeras semanas, incluso tuvieron 4 días que no pudieron salir de sus casas, ni para ir a hacer las compras los israelíes a fines de marzo. Y después empezaron a levantar a fines de abril. Casi como nosotros, Inés. Exacto. Pero hace 100 días. Sí, pero en Israel empezaron a levantar las restricciones, abrieron los colegios, hubo rebrotes. No rebrotes escandalosos, estamos hablando de un rebrote de 250 casos más o menos por día. Pero ¿qué notan los médicos en Israel? Que tampoco hay pacientes críticos. Hubo un repunte de casos que han podido aislar y cortar la cadena de infección porque tienen un enorme, y sobre todo muy tecnológico sistema de rastreo, pero esos casos de contagio no se han traducido en pacientes críticos. Y ahí tenés, es lo que especula un científico israelí, es que verdaderamente después de una cantidad X de días, que este científico habla de 90 días, ¿pierde fuerza el virus? Son preguntas que, como llega tan tarde a la Argentina esta explosión de casos, por ahí se puede sacar cierta ventaja. Podemos aprender otra vez de Exactamente, afuera, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque ahí es donde entra también nuevamente Alemania y un vecino nuestro que es Chile en la comparación. Alemania apostó por la atención primaria de los pacientes de coronavirus, es decir, detectar rápido, por eso la cantidad de tests, y también atender rápido. Y atenderlo con el médico clínico, con lo más cercano, no que no lleguen a las salas de terapia intensiva. Chile hizo exactamente lo contrario. En marzo, el plan estratégico de Sebastián Piñera fue duplicar prácticamente lo que ellos llaman las camas críticas. Fantástico. Pero dejaron que los pacientes llegaran y se les empezaron a morir. Y hoy, la tasa de muerto por millón son 154 por millón de habitantes en Chile y en Alemania son 100. Y ahí tenés la otra gran ventaja que tiene la Argentina. El cuerpo de conocimiento de la medicina hoy, 6 meses después de la irrupción del coronavirus, es increíblemente diferente. La OMS sacó una guía en el 27 de mayo, hace muy poquito, con 62 páginas sobre cómo tratar a todo tipo de paciente de coronavirus. ¿Qué hace eso, Pancho? Básicamente te ayuda a combatir allá donde está el foco. Y te permite que sí, obviamente, no podés controlar las infecciones masivas. Y más en la Argentina, que tiene un perfil demográfico de hacinamiento, hablando del AMBA. Entonces, lo que haces sí controlas es cómo tratás a los que llegan a la etapa de atención primaria en adelante. Y evitar que tal vez lleguen a las unidades de terapia intensiva, que son tan importantes este conocimiento médico como la capacidad que tienen las terapias intensivas, que fue lo que todos los gobiernos empezaron a trabajar en marzo. Excelente, Inés. Gracias, Clarísimo, Pancho. como siempre. Me pregunto, sí, pero me esperás un segundo porque estábamos hablando del tema Vicentín y surge acá una pregunta. ¿Quién endeudó? ¿Qué gobierno o a quién además del Banco Nación? ¿O quién estaba detrás del Banco Nación? Si querés enterarte, además de Macri, porque si querés enterarte, esperanos unos instantes porque viene ahí Pablo Fernández Blanco y nos va a hablar de esto. Ya volvemos. En Coto, ofertas